ya fueron a subir su tarea, porque ya hace poco vi y nada más habían 2 personas que habían subido la tarea de los ejemplos que habían hecho de moralidad. Ahorita lo subo. Mi libreta. ¿Mande? Y ahorita la subo, es que no encuentro mi libreta. Ok, bueno, todavía tienen el día de hoy para subirla, solamente voy a aceptar los que lo suban el día de hoy. Ya no importa si no lo suben ahorita en el transcurso de la clase, pero sí durante el día de hoy, por favor. Ya no puede pasar de hoy porque ya llevaba ciertos días para poderlo subir. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el siguiente tema, que es parte del desarrollo cognitivo en la adolescencia. ¿Sí logran ver la presentación? Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con este tema, que es la parte del desarrollo cognitivo. Ya vimos un adelanto con el tema de los niveles de modalidad de Kohlberg, porque con en los niveles de moralidad ya implica cierto uso de pensamiento formal, sobre todo cuando ya estamos llegando a las etapas 2, a los niveles 2 y 3, con las etapas 4, 5 y 6, ya que implica que la persona debe de ir utilizando ciertos procesos mentales para la toma de decisiones y también para el formulamiento de juicios u opiniones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a ponerles un video de introducción al tema. Me indican si logran escuchar ahorita en cuanto inicie. Cerebro adolescente. ¿Sí lo escuchan bien? Sí. Entonces sí. Entre aislarse y gustar. ¿Es inevitable la crisis de la adolescencia? ¿Por qué no afecta por igual a chicos y chicas? ¿Qué es genético y universal? ¿Qué es cultural y educacional en las conductas de riesgo de algunos adolescentes? Las neurociencias pueden dar hoy respuesta rigurosa a esas y otras cuestiones. La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y psicológico de la persona. Es la fase del desarrollo humano entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. Desde que somos concebidos, los órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente y maduran poco a poco. El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. El patrón de formación y maduración de las diversas áreas depende del sexo, ya que todas las células del cerebro o llevan el par de cromosomas XX o el par XY. El tamaño de diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, esta onda de maduración alcanza las áreas frontales que controlan y aúnan lo afectivo y lo cognitivo. Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones produciendo múltiples ramificaciones, dendritas y axones, en busca de otras con las que conectar para conducir y procesar la información. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. Después permanece constante, pero cambia su estructura. La adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena. Unas áreas crecen, otras se reducen mediante una especie de poda de las ramificaciones que elimina lo superfluo, y otras se reorganizan. Se modelan las conexiones entre neuronas en la llamada sinapsis. Al mismo tiempo, se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Poco a poco, estas terminaciones se van uniendo a otras formando fibras y fascículos. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, etc.
se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después, maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontal y temporal, encargadas de procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a las diferencias de desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. El cerebro de los primates madura de la nuca hacia su minúscula frente, de forma que los cambios de la organización arquitectónica de la corteza cerebral se traducen únicamente en una mayor y mejor conexión entre neuronas, pero los animales no tienen crisis de adolescencia. Solo los seres humanos están permanentemente abiertos a las influencias de la educación, la relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales del cerebro, específicas y propias de cada uno según la historia de su vida. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Siempre tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos
y también rehacer los circuitos distorsionados a lo largo del tiempo con nuestros actos. Ok. ¿Qué les va pareciendo precisamente el video? ¿Qué lograron rescatar de lo que acaban de observar? Hablaba sobre una maduración interna del cerebro, se puede decir. Mientras nosotros tenemos nuestra edad cronológica, o sea, el cerebro madura durante nuestra edad cronológica Así y es, que lleva un proceso. que Lleva un lleva un proceso. proceso. Ok. Precisamente cómo pueden comparar las etapas de Piaget que hemos estado viendo desde la infancia hasta ahorita en la adolescencia con respecto al que dice que evoluciona desde la parte posterior hasta la parte más anterior. ¿Cómo pueden hacer esa comparación? A ver, ¿cuál es la primera etapa de Piaget? Chicos, ¿andan por ahí? La etapa sensoromotriz. Sensoriomotora, así es. Al hablar de una etapa sensoriomotora, precisamente, ¿qué es lo que más utilizan los infantes, que son los bebés en esa etapa? Si es sensoriomotora. La coordinación de la información sensorial y de respuestas motoras. Correcto. Desarrollo de la permanencia del objeto. Ok, Pues básicamente se refiere a todo lo que está en su alrededor y cómo ellos lo van almacenando, ¿no? así es, y tiene que ver con toda la captación de información a través de los sentidos. Por eso está diciendo que nuestra evolución a nivel cognitivo y cerebral viene en una evolución de atrás para hacia adelante. A ver, en sus clases precisamente de neurofisiología y bases biológicas, el lóbulo occipital ¿de qué se encarga? Es el de la vista, ¿no? Ok, se encarga de la vista, pero no solamente la vista, también mantiene ciertas De la percepción y de la percepción y reconocimiento de los estímulos, correcto. Atrás tenemos el lóbulo occipital y le sigue lo que es el lóbulo parietal y temporal de manera conjunta. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal tienen acciones conjuntas en la percepción y reconocimiento de sonidos, de imágenes y trabajo de la memoria. Los niños, lo más importante que van desarrollando, si se van dando cuenta en las etapas del desarrollo de Piaget, es la captación de información para darle un significado posterior. Ya los lóbulos frontales, ¿de qué se encargan? ¿Cuál es la chamba de los lóbulos frontales? Son del pensamiento, razonamiento, Entonces, ¿son funciones de qué tipo? ¿Cómo se llaman esas funciones? racionales, ¿no? Ejecutivas, funciones superiores. Razonamiento, la toma de decisiones, el crear un nuevo conocimiento, el crear nuevas leyes. Esas son funciones superiores. No podemos generar funciones superiores si no tenemos lo básico. Y lo básico lo vamos captando de niños, de más chicos, a través de nuestras sensaciones, de nuestras experiencias directas. Ya que tenemos el cúmulo de información, entonces nosotros podemos ya ir evolucionando a crear nuevas interpretaciones de lo que conocimos. Por eso lleva un cambio y una evolución de manera jerárquica y también a nivel evolutivo dentro de nuestro cerebro.
Esto yo ya se los había dicho que el tamaño del cerebro empieza a terminar después de la última etapa de la infancia. Ya en la adolescencia se supone que alcanzamos parte del nivel máximo del tamaño de nuestra cabeza. Por eso los niños chiquitos o los niños de 8 años, 9 años, se ven como que desproporcionados entre el tamaño de la cabeza con el tamaño del cuerpo. Ya cuando llegan a la adolescencia, que empiezan nuevos cambios físicos, alcanzamos ya una proporción de nuestro cuerpo con la cabeza. A este cambio, precisamente Piaget ya lo menciona, que es la etapa de las operaciones formales. Antes de la etapa de las operaciones formales, ¿cómo se llamaba la etapa anterior de Piaget? En la que todavía estamos en la infancia, en la tercera infancia. O lo pasamos de noche. ¿No es la etapa preoperacional? No, ya te me saltaste. Te me saltaste mucho. A ver, hagamos recuento. Primero es la etapa sensoriomotora. Luego es la etapa preoperacional. De ahí viene la etapa de Operaciones concretas. operaciones concretas. Y por último es la etapa de operaciones formales. Nosotros alcanzamos ver hasta las de operaciones concretas. ¿Qué característica tenían las operaciones concretas? Que es ya cuando resuelven problemas más de manera más lógica. Ok, una lógica muy lineal. No llegan a una lógica profunda, sino que es una lógica lineal. Es muy literal, por eso se llama concreto, porque no llegan a hacer un análisis profundo de una situación. Empiezan a generar sus propias perspectivas de causa y consecuencia a través de cuestiones muy lógicas concretas, como el hecho de que partes hasta imaginativas. Mi mamá se enojó conmigo ese día, entonces yo también me enojé con ella. Pum, ese día mi mamá se lastimó, fue mi culpa porque yo me enojé con ella, porque yo estaba tan enojado con ella que por eso en mi pensamiento yo le había deseado mal o le había hecho coraje y pum, se cayó, fue mi culpa. Entonces, ese tipo es un pensamiento mágico. Dentro de ese pensamiento mágico están las operaciones concretas, donde todavía ciertas partes de la infancia llegan a pensar de esa manera una causa y una consecuencia. Ya cuando la persona adquiere las operaciones formales, que va apareciendo a partir de los 11 o 12 años aproximadamente, no es como que de la noche a la mañana ya tengo un pensamiento formal, sino ya se va formando a través de la experiencia, en el que me doy cuenta y conociendo nuevos puntos de vista, que no necesariamente existe un pensamiento mágico, que las cosas pueden llegar a pasar por diferentes factores, no solamente por lo que un pensamiento propio e individual puede llegar a tener. Y entonces Piaget menciona que las etapas de las operaciones formales se subdividen en dos subetapas, la etapa 3A y la etapa 3B. En la etapa 3A, que va de los 11 a 15 años aproximadamente, corresponde ya a lo que es la adolescencia temprana. Es la etapa en la que vamos a hablar, que es la adolescencia pura. Aquí los adolescentes ya hacen descubrimientos correctos y manejan operaciones formales. También se le llama pensamiento operatorio formal emergente. Aquí el joven adolescente ya empieza a realizar ciertas hipótesis con respecto a un tema, con respecto a una decisión o un pensamiento, hace sus propias ideas. Ya no solamente es lo que digan los otros, sino también ya lo que yo puedo formular a través de mi experiencia personal y de ciertos conocimientos formales que yo ya tengo. Cuando ya llegamos a la etapa 3B, que es de los 15 años en adelante, o sea, que son los que dura ya en la etapa adulta, mis operaciones se vuelven cada vez más certeras. ¿Por qué? Porque ya tengo una experiencia un bagaje experimental mucho más amplio, por lo tanto ya mis conclusiones pueden llegar a ser leyes.
y la forma en cómo yo llego a esas conclusiones son de manera sistémica. ¿Cómo puedo decir que sea de manera sistémica? Que tiene un orden. Para poder construir una hipótesis, primero tengo que pensar acerca del tema. Tengo que pensar en todas las posibilidades existentes que puede tener esa hipótesis. Y ya cuando la experimenté con experiencia o llevándolo a cabo por medio de una experimentación, en dado caso que sea un conocimiento académico a través de un laboratorio, yo puedo llegar a una conclusión más certera y mucho más formal sobre ese tema. Aunque también lo podemos llevar a cabo, esta misma comparación, en cosas un poquito más prácticas. Ejemplo, el adolescente tiene el conocimiento de lo que es irse de pinta. ¿Qué es irse de pinta? Faltar a clases, irse con los amigos. Faltar a clases e irse con los amigos. Puede llegar a tener un pensamiento formal acerca de lo que es irse de pinta. Pero a lo mejor para poderse ir de pinta tiene que pensar ya en todas las posibles consecuencias de lo que puede llegar a ser. Tomando en cuenta las operaciones formales, ya no es, bueno, me voy de pinta y nada más lo hago de manera impulsiva, sino que puede llegar a planear de manera sistémica el poderse ir de pinta. Ejemplo, el adolescente que se quiere ir de pinta, pero primero tiene que checar qué día va a ser, por qué en ese día, con quiénes se va a ir, a dónde se va a ir y sus posibles planes de reserva. Es decir, ¿qué pasaría si a lo mejor ese día la escuela llama a mi casa? O a lo mejor yo sé que yo voy a elegir ese día porque sé que mis papás no van a estar en la casa, entonces a lo mejor nadie va a contestar, o voy a tener a alguien que me cubra. Todo eso ya es una operación formal, porque el adolescente ya está tomando diferentes puntos de vista, diferentes escenarios en los cuales su hipótesis puede ser rechazada o puede ser comprobada en el caso de quererse ir de pinta. Ese tipo de pensamiento se llama operatorio formal emergente. Cuando ya llegamos a una etapa cercana a la adulta, dejamos de ser este pensamiento formal emergente y ya se logra concretizar de manera más amplia y profunda. Pero para que esto llegue, tiene que pasar por diferentes ensayos y errores. No le sale a la primera. Y también su propio pensamiento formal emergente va a estar limitado por ciertas cuestiones emocionales y también madurativas socioemocionales. Porque aunque el adolescente ya haya llegado a la última etapa de Piaget, hay muchas características inmaduras en su pensamiento que limitan que pueda desarrollarse de manera más rápida. Estas cuestiones emocionales e inmaduras en su pensamiento no necesariamente son malas, sino que son normales para la edad del individuo y también para las experiencias que está viviendo en ese momento. En un momento vamos a ver esas características inmaduras de su pensamiento. Iniciamos con el uso del razonamiento hipotético deductivo. Jessica, ¿me puedes ayudar leyendo la siguiente presentación? Sí. Uso del razonamiento hipotético deductivo. Capacidad que Piaget creía y acompañaba las operaciones formales en la que los adolescentes son capaces de desarrollar y poner a prueba hipótesis. Son capaces de examinar sus teorías tanto de forma científica como empíricamente. El adolescente comienza a utilizar un conjunto de símbolos para los símbolos. Esto quiere decir que es capaz de realizar simbolismos metafóricos. Las palabras e imágenes ahora pueden contener un doble o triple significado. Gracias, Jess. ¿Cómo podemos precisamente observar, ya sea en el adolescente emergente o en el adolescente tardío, esta cuestión del uso del razonamiento hipotético deductivo? ¿En qué momento o ejemplo me lo podrían aplicar?
a lo que, o sea, de acuerdo aquí a lo que dice, ¿Mm? bueno, yo me voy más por lo de abajo, o sea, me lo relacioné más, Ok. que dice que utiliza símbolos, que por ejemplo, bueno, una experiencia mía de que cuando yo tenía 11, 12 años, y jugaba fútbol, yo a ciertos tenis les hacía referencia que supuestamente me hacían correr más rápido y pegarle mejor, o sea, ahí le estoy agregando algo y Ok. estoy agregando hipótesis de que esos tenis me hacían jugar mejor, aunque pues y también yo decía que me ayudaban a jugar bien. Ok. ¿Podría ser, maestra? Ok, aquí me estás dando un ejemplo todavía de un proceso, todavía de operación concreta, más de operación formal, pero que ya está a punto de terminar, porque me estás diciendo que los 11, 12 años, ¿no? Sí. Ok, todavía los 11, 12 años, los niños están entre la etapa de operaciones formales y la etapa de operaciones concretas. Eso todavía es un pensamiento mágico de decir, es que esos tenis, cada vez que uso esos tenis, yo soy más rápido, soy mejor jugando. Pero si lo comparo a lo mejor que en el uso del razonamiento hipotético deductivo, puede ser que después te des cuenta que no necesariamente sea los tenis en sí, sino el pensamiento o creencia que tú le tienes a esos tenis, que ya te da un aspecto emocional, no porque realmente creas que esos tenis son mágicos. Son mágicos. Que Sí. yo le doy ese significado. Y ese Exacto, ahí sí ya estás hablando de un pensamiento ya hipotético deductivo, ya no de una cuestión completamente mágica. Es un buen ejemplo para ver la transición entre el uso del pensamiento concreto a un pensamiento formal. Porque sí, el completamente concreto, el niño realmente cree que los tenis son los responsables de que juegue bien. Ya un pensamiento formal se va dando cuenta que en sí no son los tenis, pero sí la emoción que siente al ver los tenis. Ya es un significado a lo mejor emocional, simbólico precisamente que tú le das a los tenis, a lo mejor porque te lo regalaron tu papá, te lo regaló tu padrino, porque son los tenis que utiliza tal jugador, por lo cual tú le das un significado más profundo. Otra cuestión que puede ser aplicada al día de hoy son el uso de los memes. ¿Los memes qué son? imágenes de acuerdo a la realidad o muy Es algo que chusco o algo así. Ok, puede ser algo chusco, puede ser precisamente satírico, los memes generalmente tienen contenido satírico o de burla, pero ¿es entendible para realmente todos? No. O sea, si yo le pongo a lo mejor a un niño precisamente menor de 11 o 12 años, ¿me puede llegar a entender el meme? No, más sin embargo le va a entender a los dibujitos. Exacto, va a ver el dibujo y va a verlo y de manera concreta. A lo mejor me suene demasiado chusco, pero la imagen de una berenjena en WhatsApp. Si yo le muestro a un niño menor de 11 o 12 años una imagen de la berenjena en una conversación, puede ser que se saque de onda porque va a decir que tiene que ver una verdura dentro de una conversación personal. En cambio, ustedes sí me pueden entender qué simbolismo tiene la berenjena. ¿O todavía no llegan al doble sentido? Sí. Okay. Todo el mundo conoce, sobre todo los adultos, lo que significa a lo mejor la berenjena junto a un durazno. En cambio, los niños menores de 11, 12 años que todavía no han llegado a ese uso de pensamiento, pues simplemente van a ver una verdura y una fruta.
A lo mejor los puede llegar a sacar de onda en que tiene que ver en una conversación entre dos personas o en una conversación en WhatsApp. No le van a encontrar el sentido o una cuestión lógica. ¿No ven que hasta a lo mejor les ha pasado que le pueden llegar a contar un chiste al niño y luego le tienen que explicar el chiste? Sí, eso sí, pasa muy seguido. Ok. Bueno, yo a un primo mío. Ok, precisamente porque todavía no llega al pensamiento formal o al pensamiento abstracto. Su pensamiento es demasiado concreto y literal. Él todavía no lo va a captar. Ya cuando llegamos a esta etapa de operaciones formales, por eso logramos encontrarle símbolos a los símbolos. Ya no solamente es una berenjena, sino eso también explica un símbolo fálico. Y junto al durazno está representando el trasero a lo mejor de una persona. No lo veo de manera literal. Los memes son un alto grado ya del uso de un pensamiento formal y postformal. Algunos incluso son más difíciles que otros porque requieren ya de un pensamiento mucho más profundo con respecto a la experiencia personal y también al conocimiento del contexto. ¿Por qué también con el conocimiento del contexto? También va a depender de en qué lugar está hecho ese meme. No va a ser lo mismo un meme a lo mejor aquí en México que un meme lo haga un venezolano o un gringo. Y a lo mejor pues probable que no lo podamos entender del todo si no conocemos el contexto de ese lugar. No sé si me voy explicando. Sí, profa. De hecho hay memes que son referidos al fútbol, pero luego como tú no juegas fútbol, te dicen un meme y, bueno, te enseñan un meme y no le entiendes porque no sabes nada de fútbol, pero a ellos les parece gracioso. Exacto, y así lo mismo, tú le estás haciendo de futbolistas, puede ver memes de acuerdo a todas las demás profesiones, que a lo mejor si tú no tienes un conocimiento previo de esa profesión o de esa situación, pues no lo vas a entender. En cambio, la persona que sí, porque ya generó su conjunto de símbolos sobre los mismos símbolos, sí lo va a lograr captar. Ok, bueno, dentro de este desarrollo cognitivo existen dos tipos de cambios. Los cambios estructurales y los cambios en el procesamiento de la información. Estos cambios estructurales, ¿cómo son? Itzel, ayúdame con la lectura de esta presentación, por favor. Cambios en el procesamiento de la información. Cambios estructurales. Cambios en la capacidad de la memoria de trabajo, la cantidad creciente de conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo. Cambio en la Memoria de trabajo, ¿eso significa? Memoria de trabajo permite a los adolescentes lidiar con problemas complejos o decisiones en las cuales debe de considerar diferentes variables o puntos de vista. La información en la memoria de largo plazo se clasifica en conocimiento declarativo, saber qué, el conocimiento conceptual o histórico, conocimiento procedimental, saber cómo, en la acumulación de habilidades o capacidades para realizar diferentes actividades, conocimiento conceptual, saber por qué, conocimiento de comprensión interpretativa adquirida por la experiencia directa o directa con el objeto. Voy a terminar la llamada porque ya estamos a 2 minutos de que nos saque y vuelvan a apretar el mismo link que les di hace rato. Está bien. Ok, maestra.